Capítulo 12. ¿Cómo concebir la tarea interior de acuerdo con el Zen? Es difícil comprender en qué consiste prácticamente para el Zen la tarea interior, este trabajo que algún día nos llevará el Satori. En realidad, cuando hablan de ello de manera positiva, los maestros Zen enuncian generalidades que pueden parecer, en cierto modo, irónicas. Es suficiente con que veas tu propia naturaleza. Desapégate de todas las cosas. Tú eres Buda, por lo tanto, no es cuestión de llegar a serlo, sino de actuar como Buda. El hombre solo tiene que cumplir con su papel activo de Buda, etc. Muy bien, piensa el discípulo, pero esto no me ayuda a progresar en la práctica de mi vida interior. Entonces, de la mejor manera posible, imagina alguna práctica que lo ayude a acercarse al Satori y se presenta ante el maestro para comentarle su idea. Allí solo recibe desaires. Si propone realizar buenas acciones, el maestro le asegura que eso no lo ayudará en absoluto. Si propone meditar sobre algún texto sagrado, el maestro le dice: no te dejes perturbar por los sutras, más bien perturba tú a los sutras. Si propone ejercitarse en la vacuidad mental, el maestro le muestra que eso solo lo llevará a un suicidio gradual. Si propone una tarea intelectual paciente y profunda, el maestro le dice: la reflexión y el pensamiento discursivo no llevan a nada. Son como lámparas a pleno día. Su luz no nos ilumina. Cuando el desafortunado discípulo pide por fin, con humildad, que le sea iluminado el misterio del Zen, el maestro le responde: imaginar que el Zen es un misterio es el mayor de los errores. No tenemos que evitar las contradicciones, tenemos que vivirlas. Sin duda, los maestros no se equivocan al no tratar de expresar lo inexpresable, declarando al mismo tiempo que no es un misterio. Sin duda, no se equivocan cuando responden a las sugerencias de sus discípulos con negaciones, empujándolos de error en error hacia una especie de desesperación, que por ser aceptada carece de tristeza, en la que todo el ser se distiende y se abre a la realidad. No obstante, nosotros trataremos de hacer lo que los maestros Zen no hacen, es decir, hablar positivamente de la tarea interior, concebida en el espíritu del Zen, sin morar para ello en generalidades abstractas. El Zen dice que la verdadera tarea interior no consiste en hacer algo, sino en no hacer. Pero esto solo logrará desalentarnos si no comprendemos que no hacer en cierto plano corresponde a hacer en otro plano y que, por lo tanto, tenemos la posibilidad de buscar y encontrar ese otro plano en el cual la tarea interior se nos revelará en términos positivos. Para comprender lo que acabamos de decir, haremos una comparación con el funcionamiento de nuestro cuerpo. En el curso de nuestros movimientos, la contracción de cada fibra muscular es controlada por una célula nerviosa situada en la médula espinal. La función de esta célula medular es hacer que los músculos se contraigan y, si nada interfiere con su acción, el músculo estaría en estado de contracción constante. Pero la célula medular no puede actuar todo el tiempo. Otra célula nerviosa, situada en el cerebro, posee una larga fibra que se une a la célula medular y, por medio de esta fibra, la célula cerebral, cuando está activa, inhibe la actividad de la célula medular. De modo que, cuando el músculo está relajado, en el nivel de la célula medular corresponde a un no hacer, porque cuando esta célula está activa, el músculo se contrae. Pero este no hacer de la célula medular corresponde a un hacer de la célula cerebral, ya que la actividad de esta célula superior consiste en suspender la actividad de la célula inferior.
La distensión muscular, que es un no hacer en el plano inferior, es, al mismo tiempo, un hacer en un plano superior. Veamos ahora cómo opera la energía vital en la totalidad de nuestro ser y cómo podemos ver aquí, nuevamente, dos planos tales que no actividad en el inferior corresponde a actividad en el superior. Solo así podremos comprender por qué el Zen dice que no hay nada que hacer y proclama, por otra parte, que la tarea interior exige una actividad con atención completa, como si tuviéramos la cabeza en llamas. Nuestro organismo contiene energía oculta. Esto es evidente ya que incesantemente vemos surgir en nosotros fuerzas que nos mueven, que nos hacen pensar y actuar. No tenemos una percepción directa de la fuente que las origina, pero la observación de los fenómenos nos permite inferir, por inducción, la existencia de una fuente de energía. Solo podemos concebir esta fuente como una especie de depósito sin límites definidos, que contiene energía vital potencial en estado latente, inmóvil e invisible. Esta fuente, cuya actividad se manifiesta en nuestra persona individual, no obstante, no debería ser considerada individual. Este depósito de energía potencial no manifiesta debe ser considerado universal, ya que la individualidad particular solo se inicia con su manifestación. Esta fuente, por lo tanto, al mismo tiempo que es mi principio, es el principio del universo. Corresponde a lo que el Zen llama la mente cósmica o el inconsciente. De esta fuente surgirán fuerzas en mí bajo la influencia de impulsos del mundo exterior. El impulso puede llegarme a través del cuerpo físico o de la psique, pero, en todos los casos, consiste en una tensión bipolar entre el mundo exterior y yo. Por ejemplo, si bebo alcohol o como pan, se produce una tensión bipolar entre lo que absorbo y mi propia sustancia. Si me veo en peligro de muerte, se produce una tensión bipolar entre esa imagen exterior y una pretensión de inmortalidad que existe en mí, etc. El surgimiento de fuerza vital en mí, en respuesta a la excitación del mundo exterior, representa, en relación con la energía potencial de mi fuente, una primera desintegración. Luego veremos que hay una segunda desintegración, comparable a una desintegración atómica. Bergson mostró claramente la existencia de estos fenómenos explosivos en nosotros. Su error fue localizar esas explosiones en el dominio psíquico, cuando en realidad tienen lugar más allá de ambos dominios, psíquico y físico, en la salida de la fuente central común. En el momento en que esta fuerza surge de la fuente, está constituida por cierta cantidad de energía vital pura, todavía no diferenciada, no formal. Más exactamente, es intermediaria entre lo no formal y la forma. Está entre la fuente y mis fenómenos, así como los principios positivo y negativo de la creación están entre el principio supremo y el mundo de los fenómenos. El microcosmos está construido a semejanza del macrocosmos. Por lo tanto, esta fuerza vital que surge de la fuente puede presentar dos aspectos, uno positivo y otro negativo. Si siento la excitación del mundo exterior como una afirmación de mí mismo, la fuerza que surge es positiva. La siento como un exceso de vida que hay que consumir, como una presión impulsada hacia el no yo, deseo y benevolencia. Si siento la excitación del mundo exterior como una negación de mí mismo, la fuerza vital que surge es negativa. La siento como un desgaste de vida, un vacío, un déficit, una depresión, con aversión hacia el no ser, disgusto,
pelea o agresividad. Aunque esta energía vital, surgente y primitiva, tiene dos aspectos, según asuma el signo positivo o negativo, según el color que asume dentro del ámbito del mundo formal, no obstante, está más allá del mundo formal y debemos considerarla no formal. Del mismo modo que los dos principios de la creación, positivo y negativo, aunque están dentro del ámbito del mundo temporal, deben ser considerados no temporales. Esta fuerza vital no formal puede ser percibida en su nacimiento por una intuición interior directa. No podemos describirla ya que es no formal, pero podemos percibirla. Luego de escuchar buenas noticias, puedo eliminar de mi mente las ideas relacionadas con la circunstancia afortunada y sentir directamente en mí una especie de burbujeo de vida. Cuando me sucede una desgracia, puedo eliminar las ideas relacionadas con el suceso y sentir directamente en mí una especie de vacío, una succión que me arrastra hacia la aniquilación. Del mismo modo, puedo fijar mi atención en la fuente central, en el punto en que surge su manifestación. Puedo elevar mi atención hacia el plano no formal y, de este modo, ver que su actividad, su hacer, corresponde a una no actividad, a un no hacer en el plano formal de mis fenómenos psicosomáticos. Lo que hemos descrito es absolutamente concreto. Por ejemplo, si acabo de perder cierta suma de dinero y dejo que mi atención se dirija hacia donde habitualmente se dirige, plano formal fenoménico, experimento una vívida actividad imaginativa en la que se cocinan mis penurias presentes y futuras. Si en ese momento fijo mi atención en la percepción intuitiva del desgaste vital, que en el texto me veo obligado a nombrar pero que en realidad es sin forma, percibo que mi agitación imaginativa cesa. Esta es una experiencia que cualquiera puede realizar, de modo que mi actividad en el plano no formal controla mi inacción en el plano formal. El plano no formal, cuando mi atención está en él, es el inhibidor del plano formal. La forma en que se fija la atención, sea naturalmente en lo formal o voluntariamente en lo no formal, controla el destino de la energía vital surgente. De manera natural, en su condición ordinaria de ignorancia, el hombre en la práctica siempre deja su atención en el plano formal inferior, vive fascinado por los fenómenos que ocurren dentro y fuera de él. Cuando la atención está allí, la energía vital que surge de la fuente completará necesariamente su desintegración, poniendo en funcionamiento la máquina humana, es decir, asumiendo la forma de fenómenos somáticos y psíquicos. En el momento en que la energía no formal surgente comienza a tomar forma y a fluir, disipándose en el desenvolvimiento de los fenómenos, se transforma en emoción. La emoción es un fenómeno interior primario, que todavía no es psíquico ni somático, pero que engendra imaginación y movimientos físico-químicos. Cuando la atención se fija de este modo, se establece necesariamente un círculo vicioso. La imaginación que resulta del proceso actúa como estímulo para el surgimiento de nuevas fuerzas cuyo destino es idéntico al de las precedentes, y así sucesivamente. Por el contrario, si mi atención, fijada primero en el mundo exterior excitante, se dirige luego interiormente hacia la fuerza no formal, hacia el punto de su surgimiento inicial, y permanece allí por un momento, durante ese momento la energía vital escapa al mecanismo desintegrante de la forma y no produce movimientos en mi máquina, ni acciones ni pensamientos. Por otra parte, no regresa a su fuente, porque la primera desintegración que le ha dado origen es irreversible. ¿Qué sucede con ella?
Ciertas doctrinas, insuficientemente libres de la fascinación de la forma, dicen que esa fuerza se acumula en el organismo en una forma más sutil, y que poco a poco su acumulación da vida a un segundo cuerpo dentro del primer cuerpo, un cuerpo sutil, teoría ilusoria de un cuerpo astral. El Zen, que no cree en nada, tampoco cree en eso. ¿Cómo podemos concebir el destino de esta energía vital pura que evitó la desintegración fenoménica a la luz del Zen? Podemos suponer que esa energía se acumula en nosotros, pero no en una forma, por más sutil que queramos imaginarla. Se acumula sin forma en el plano de los dos principios creativos inferiores, positivo y negativo, los cuales, si bien dan origen a todas las formas, son ellos mismos no formales. Se acumula allí y puede ser caracterizada como energía potencial actualizada. Como energía potencial no actúa fenoménicamente, igual que la energía cuando está en su fuente, pero cuando se actualiza, se acumula para una acción ulterior. Esta acción ulterior es el Satori. La energía vital se puede comparar con una sustancia explosiva, la cual, sin una acción coordinada interior, un trabajo interior, se consume poco a poco como fuegos artificiales, sin generar la potencia necesaria para cambiar la estructura del ser. Estos fuegos artificiales son nuestras emociones y sus efectos psicosomáticos. El trabajo interior ahorra cada tanto cierta cantidad de esa sustancia y la almacena, fabricando de este modo una especie de bomba de acción retardada. Esta bomba solo explotará cuando se haya acumulado suficiente cantidad de sustancia explosiva, pero su acción retardada no tendrá nada que ver con los fuegos artificiales emocionales. Mientras que las emociones usan el organismo porque estas pequeñas explosiones se producen dentro de la forma de ese organismo, la formidable explosión del Satori no tocará una sola célula del organismo humano. Se producirá en el plano no formal y su acción sobre el plano formal de los fenómenos será comparable con la de un catalizador que permite la combinación conciliada de la dualidad temporal y, por lo tanto, suprime definitivamente toda tensión de ansiedad. Durante el periodo de acumulación de energía no formal, cuando todavía no es posible la explosión del Satori, la acumulación se revela por la aparición en el hombre de cierta sabiduría o, más exactamente, por una disminución relativa de su tontería habitual. Ciertos hombres se tornan más sabios cuando envejecen porque, a medida que van perdiendo sus creencias ilusorias, gracias a la experiencia de la vida, le prestan menos atención a las formas, exteriores o interiores, y realizan, sin saberlo, este desplazamiento de la atención del que estamos hablando, de lo formal a lo no formal. Estos hombres trabajan interiormente sin saberlo, pero, porque no lo saben, su trabajo no llega a producir en ellos la gran acumulación de energía no formal que requiere el Satori. Estudiemos ahora ese desplazamiento de la atención. Para poder comprenderlo, hemos indicado en qué percepción intuitiva se debe fijar la atención y debemos proceder de ese modo, en realidad porque es imposible sacar la atención sobre un punto sin tener otro hacia el cual dirigirla. Pero sería equivocado creer que esta percepción no formal intuitiva, hacia la cual voluntariamente dirigimos la atención, presenta positivamente algún interés. Concepción ilusoria de lo espiritual como opuesto a las posesiones temporales. Es sólo un punto de dirección, un simple medio que nos permite evitar que la energía caiga en las redes de la maquinaria formal que, de lo contrario, se apoderarían de ella.
Por lo tanto, desplazar de este modo la atención, es decir, trabajar interiormente, no es hacer algo distinto de lo que hacemos habitualmente. Más bien es hacer nada o, más exactamente, inhibir activamente toda acción que pueda ser descrita. Esta concepción de los dos planos, formal y no formal, tal que hacer en el segundo corresponde a hacer nada en el primero, nos permite comprender la positividad de los términos negativos que usa el Zen. No mente, no forma, no nacido, vacío, vacuidad, inconsciente, etc. También podemos comprender la práctica del koan. Esta fórmula críptica a la cual el monje zen lleva incesantemente su atención tiene, por cierto, una forma, pero esta forma es tal que rápidamente deja de ser perceptible en términos de su aparente absurdidad. Cuando el monje zen fija su atención en el koan, no es porque éste tenga algún interés especial. Lo que interesa es que por medio del koan saca su atención del plano de la forma. Este desplazamiento de la atención, que constituye la tarea interior, debería realmente ser un desplazamiento y, por lo tanto, un ir y venir de la atención entre lo formal y lo no formal. Sería imposible fijar de manera estable la atención en lo no formal, igual que un tipo particular de forma. Sería un intento suicida, pero, por sobre todo, la excitación del mundo exterior es absolutamente necesaria para que surja energía informal de su fuente central. La tarea interior es, por lo tanto, necesariamente discontinua y en eso se adapta a la ley de alternancia que domina toda la creación. Día-noche, verano-invierno, sístole-diástole, etc. Tampoco es cuestión de salvar de la desintegración fenoménica toda nuestra energía vital. Pensar incesantemente sobre la energía que se consume en nosotros sería volver a caer en el angustiante error de la salvación encarada como deber. Se produciría entonces una contracción en lugar de una relajación. Solo cuando dejo de preocuparme por la contracción, puedo relajarme. Los maestros zen nos dicen, de ningún modo debes obstaculizar o perturbar el curso de la vida. La tarea interior se realiza en el curso de nuestra vida sin perturbarla, porque se realiza de manera paralela, es decir, no se ocupa de las formas, de la forma de la vida, no intenta modificarlas. La atención, al dejar el plano de la forma, se contenta con ignorar la forma. El hombre que trabaja de acuerdo con el Zen se torna cada vez más indiferente a sus acciones, a su imaginación, a sus sentimientos, a todo lo que constituye la maquinaria formal con la cual está obligado a compartir su energía. Este hombre puede trabajar interiormente todo el día, en la forma alternada que hemos descrito, sin que este trabajo signifique un ejercicio espiritual, ni una reflexión discriminadora intencional, ni una regla de conducta moral, ni la preocupación por ser bueno. Dando la espalda a lo visible y a sus fantasmas, lindos o feos, acumula en lo invisible la carga de energía que un día hará que explote en él la cueva de fantasmas y abrirá para él la plenitud de su vida cotidiana. Si usted desea descargar, consultar la doctrina suprema, le invitamos a dar clic en el vínculo que se encuentra en las descripciones de este video.